Buenos días, queridos fans de conceptos básicos, y bienvenidas un día más al Megacine de Vicentín. Hoy toca un poco de teoría para el día a día y arrojar algo de luz sobre un concepto de esos que utilizamos mucho, que está en todas las conversaciones: la cultura, que ya conocerán por grandes éxitos como la batalla cultural, la tortura no es cultura y vienen a destruir nuestra cultura. Pero, ¿realmente sabemos lo que significa? ¿Conocemos sus implicaciones? ¿La representan un grupo de cineastas manifestándose contra la guerra? ¿Un grupo de músicos que han envejecido peor que sus canciones? Yo no puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la cultura de España, pues tengo que acatar la cultura de Musulmania. Entonces, si un musulmano viene aquí a vivir aquí a mi país... ¿Dónde está Musulmania? Musulmania está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita, por ahí donde el Mar Negro, por ahí. Duro, De tanto seguir a algunos youtubers se han quedado así de perdidos los pobres chavales. Pero no se preocupen, que hoy vamos a explicarle a este joven qué es eso de la cultura y dónde está Musulmania. Venga, y empezamos. ¿Qué es la cultura? La palabra cultura viene del latín cultus y colere, que se utilizaban para hacer referencia al cultivo de la tierra y al trabajo agrícola. Con el tiempo, el concepto evolucionó haciéndose cada vez más complejo y empezó a aplicarse para describir e interpretar las dinámicas sociales de lugares cultivados, incluso para referirse al cultivo del espíritu humano, la mente y la educación. En el mismo momento en el que se empieza a usar el concepto cultura para intentar explicar las sociedades, se vincula su significado al progreso, la evolución, el crecimiento de la civilización. Es más, hasta los mismos fundadores de la antropología, esa ciencia que nace con el propósito de estudiar la cultura humana, establecieron ya en su origen esta correlación. ¿Y qué pasa? Pues pasa que, poco a poco, como los europeos somos tan de nuestras cosas, se fue creando un concepto hegemónico de cultura, en singular, desde una perspectiva unilineal y eurocentrista, poniendo las sardanas y el balconing en la misma cultura. Es decir, se analizaban todas las demás culturas en base a las diferencias con la cultura europea, lo que contribuía a justificar cosas turbias como el colonialismo, la acaparación de tierras y la destrucción o aniquilación de otras sociedades que se consideraban para aquel entonces salvajes, no evolucionadas, incivilizadas, incultas. Pero como casi todo en la historia, y digo casi, su significado fue evolucionando y con el tiempo este sesgo se rompió y se empezó a hablar de culturas, en plural. Así, en las lenguas modernas, cultura llegó a abarcar el conjunto de conocimientos, creencias, arte, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por las personas como miembros de una sociedad, hasta su uso contemporáneo, que se refiere a la suma de prácticas, tradiciones, valores y símbolos que caracterizan a un grupo o sociedad particular, además del desarrollo intelectual y artístico de individuos y comunidades. Recapitulando, en la actualidad tenemos dos acepciones fundamentales en nuestro uso. Por un lado, en su definición humanística, cuando utilizamos la palabra cultura, solemos pensar en ella como equivalente a arte, literatura, pintura, música, como los de la movida madrileña, que cada día sale uno con una tontería nueva. Que poquitos se salvan, Más estopas y menos nachos canos. O como cuando hablamos del patrimonio, nuestra historia, tradición, por ejemplo, esa fiesta nacional española en la que un grupo de señores engominados ataviados con un buen fachaleco y pulserita de España se reúnen en una plaza a aplaudir cómo se maltrata a un animal hasta su muerte. Por desgracia y para vergüenza de muchos, los toros son parte de nuestra cultura, pero ¿significa esto que es algo que jamás dejará de existir? Bueno, esto lo veremos un poco más adelante. Y por otro lado, la cultura tiene una perspectiva antropológica que pone el foco en los modos de vida de los miembros o grupos de una sociedad, costumbres, modelos de trabajo, ceremonias, cómo se organizan, etc. Atendiendo a esta segunda definición y para terminar con la turra teórica, hay un acuerdo bastante consensuado dentro de la ciencia que sintetiza algunos componentes clave del concepto. La cultura es una conducta aprendida. Uno no nace sabiendo escribir o hablar, tampoco nace sabiendo que se hace caca en el váter. De hecho, cagar al cobijo de un chopo es cultura ancestral que hemos perdido en las arenas del tiempo.
En un momento donde se habla tanto de inmigración, es clave entender que la gente trae parte de su cultura consigo, pero también asimila la del lugar al que viaja. La integración es un camino que va en dos direcciones. Es de cajón entender que una persona siempre se integrará mejor si es bienvenida que si es rechazada, sobre todo si son menores. De hecho, cuanto más rechazada se sienta, más se aferrará a la cultura de origen y más rechazará la cultura de acogida. Las culturas son modelos de interpretación y significación de la realidad, es decir, la forma en la que uno reconoce y expresa su lugar en una sociedad. Por eso se dice que el género es un constructo social, por mucho que lo nieguen los terraplanistas de las ciencias sociales. Lo siento, queridos, pero si algo nos hace humanos, es esto. La cultura es simbólica y se transmite de forma simbólica, sino que se lo digan a Musulmania, que no existen y no tienen lengua ni simbología. A ver cómo se lo toman allí. La cultura no es un todo estructurado, es un sistema relativamente integrado en el que se interrelacionan costumbres, instituciones, valores, creencias, que se van transformando y modificando, ¿o no? Aquí entra la eterna pugna entre las personas progresistas y las conservadoras. A mayor avance cultural, mayor reacción por parte de un sector de la sociedad que entienden que la libertad es vivir tranquilos sin que nada cambie, a pesar de que esa supuesta tranquilidad signifique sacrificar el bienestar y la tranquilidad de familiares, amigos y vecinos. Que por cierto, igual estaría bien que todos esos patriotas conservadores hagan un ejercicio de imaginación y se paren a pensar cuánto de su propia cultura, la que tanto quieren defender y tan preocupados están porque oleadas de inmigrantes quieran destruir, proviene de los 800 años que los árabes estuvieron en la península, a ver si se piensan que todo empezó en la Reconquista. Y os preguntaréis, ¿existen elementos comunes en todas las culturas? La respuesta es sí. Es lo que se llaman universales, culturales. Son prácticas, rasgos e instituciones que se encuentran en todas las culturas. Por ejemplo, el lenguaje, ritos, creencias, sistemas de normas y un largo etcétera. En todas las culturas se come, aunque no sea una tradición la paella de los domingos. Y en todas las culturas se baila, aunque no sea tradición hacer el ridículo en la boda de tu primo. Ha quedado claro que gran parte de lo que somos está en función de la cultura en la que vivimos. Tenemos inevitablemente una identidad cultural, por mucho que los gurús del individualismo extremo neoliberal se empeñen en decirnos lo contrario. Así que ya está bien de la sobrepsicologización, presente en muchos de los discursos actuales, mucho menos cuando viene de pseudociencias como el psicoanálisis. No hay cultura sin sociedad, ni sociedad sin cultura. Mucho menos individuos sueltos por ahí ajenos a todo, que son los únicos y exclusivos dueños de su destino y de todo lo que les ocurre. Lo siento, amigos del toma las riendas de tu vida y hazte rico. La vida social es mucho más compleja. La cultura nos hace humanos. Nuestro sentido de la autoconciencia, habilidad para pensar y razonar y nuestra capacidad de expresarnos y comunicarnos entre nosotros en su evolución en el tiempo hace posible la cultura. Y no somos ajenos a ello. Somos un todo integrado, condicionado por lo social, incluso nuestras identidades individuales. Y ojo, que esto es importante, la cultura es un dispositivo de adaptación. Buena parte de la conducta aprendida y de los modos de interpretación surgen y se mantienen como respuestas al medio natural, a lo que está pasando en ese momento, como una guerra o una crisis climática. Por esta razón, la cultura cambia, se transforma. Por suerte, Si no, mirad qué mal ha envejecido este anuncio. El bienestar de una familia solo puede lograrse con el esmero de la mujer auténtica ama de casa. Al cabo del día, la mujer de su casa se ha esforzado menos, disfrutando de más comodidades. Ha cocinado perfectamente gracias al buen funcionamiento de la bombona de gas butano Disa. También con jabón Disa la vajilla quedó rápidamente fregada. Y la ropa limpísima con el detergente en polvo Poldis. La casa vacía de insectos con el infalible insecticida Trimosquil. Alegre y luminosa con las pinturas Disa de facilísima aplicación. Un apagón inoportuno ya no preocupa contando con bujías de parafina La Maga. Distergen, detergente líquido, se presta a infinidad de aplicaciones. La mujer de su casa se esfuerza menos con Disa. Tela, se te queda hasta mal cuerpo. Parece mentira que en la actualidad haya gente nostálgica intentando hacer un remake de este anuncio. Y mujeres, nada menos. Igual lo mejor sería no tomárselo a broma, porque nunca se sabe cómo acaban estas cosas, Dani Mateo? O sí se sabe.
Incluso existen subculturas dentro de una cultura. Cuanto más avanzada es una sociedad, más compleja es y más variedad podemos encontrar en ella. De ahí las tribus urbanas, por ejemplo. No nos olvidemos de los emos, por favor. Ellos necesitan ser recordados. Sobre todo las variedades ibéricas y latinoamericanas. Resumiendo, gente, no existen culturas mejores, superiores o inferiores. Como diría Hannah Arendt, cuando te pones las gafas de antropóloga explicas su cultura desde ahí, no hay juicio o valoración. Solo explicamos y comprendemos desde su perspectiva el fenómeno social en sí. Quiero una camiseta con eso escrito. De lo contrario, caemos en lo que se llama etnocentrismo, que es la tendencia a juzgar y evaluar otras culturas y sociedades en función de los valores y estándares de la cultura propia. Este fenómeno implica una visión sesgada donde se considera a la propia cultura como superior y por ende a las demás como inferiores o desviadas. ¿Y por qué es tan importante remarcar esto? Porque el etnocentrismo puede dar pie a la discriminación, la xenofobia y el racismo, entre otras cosas así de importantes. Veamos un buen ejemplo de etnocentrismo que nos dejó el grandísimo Carl Sagan, dedicado a todos aquellos que se quejan de lo que ellos llaman inclusividad forzada en el cine actual. Star Wars starts out saying it's on some other galaxy. Right. And then you see there's people. And starting in scene one, there's a problem because human beings are the result of a unique evolutionary sequence based upon so many individually unlikely random events on the Earth. In fact, I think most evolutionary biologists would agree that if you started the Earth out again and just let those random factors operate, you might wind up with beings that are as smart as us and as ethical and artistic and all the rest, but they would not be human beings. That's for the Earth. So in another planet, different environment, very unlikely to have human beings. Are you saying on another galaxy, it's not possible that there could be... It's extremely unlikely that there would be creatures as similar to us as the dominant ones in Star Wars. And there's a whole bunch of other things. They're all white. The skin of all the humans in Star Wars, oddly enough, is sort of like this. Right. And not even the other colors represented on the Earth are present, much less greens and blues and purples and oranges. They did have the scene in Star Wars with a lot of strange characters. Yeah, but none of them seem to be in charge of the galaxy. Everybody in charge of the galaxy seemed to look like us. And I thought there was a large amount of human chauvinism. And also, I felt very bad that at the end, the Wookiee didn't get a medal also. You know, all the people got medals, and the Wookiee who had been in there fighting all the time, he didn't get any medal. And I thought that was an example of anti-Wookiee discrimination. Pues eso, que hay vida más allá de tu ombligo. Estaría bien que te interesases por la cultura de la gente que llega de otros lugares y que hagas un esfuerzo por enseñarle la tuya. Quién sabe, igual de ahí salen cosas muy interesantes. Tal vez estemos retrasando la aparición de nuevo patrimonio de la humanidad resistiéndonos a hacer paella con cuscús. Y para una dosis menos turresca de indagación cultural, hoy recomendamos el canal de YouTube de Alba Lafarga. Análisis de cultura pop, la mar de entretenido y didáctico. Vayan a verla y digan que vienen de nuestra parte. Link en descripción. Ale, hasta el próximo vídeo. Miguel Ángel, entonces nosotros como dibujos animados podríamos decir que somos un ejemplo de la complejidad que ha alcanzado la transmisión simbólica de la cultura. ¿Cómo que no me flipe? Comenta, comparte, dale a like. Y si te flipa y quieres que sigamos creciendo, puedes unirte al canal o apoyarnos en nuestro Patreon.